Reciban todos una cordial bienvenida a nuestro episodio de hoy. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes una vez más y ofrezco una sincera disculpa porque no estuve la semana pasada, pero ya estamos con toda la actitud. Y bueno, gracias a todos los que nos ven en YouTube. Vemos que el número está como aumentando mucho y eso es de verdad importante para nosotros, más porque de alguna manera sentimos que el propósito del podcast se está cumpliendo, que es ayudar a muchas personas o al mayor número de personas a aprender de los principios que ven, sigue, me enseñan, ¿verdad? Y también muchas gracias a todos los que nos ven en Facebook y en Spotify, a todos mis amigos de Guatemala, de aquí, de Salt Lake, de Utah y pues de Perú, y Uruguay, y todos los que me escriben y me dicen, Joel, gracias por el podcast, pues un saludo y un abrazo. Maonri, ¿cómo estás? Saludos especiales también. Pues sí, saludos a todos los que nos escuchan en básicamente casi toda Latinoamérica. México es un país importante, Honduras es Sí, otro de donde hay mucha gente que nos escucha, Venezuela, en Perú, en Uruguay, en Colombia, Bolivia, algunos países de Europa como Alemania, incluso en Brasil también, Portugal. Entonces, gracias a todos por escucharnos y por vernos en YouTube, por suscribirse a mi canal, que igual como no es con fines de lucro, no creamos un canal para el podcast y no, o sea, no tratamos de hacerlo todo como muy eh, formal. formalmente, podríamos decir. Y pues parte de eso también, otra vez la explicación, por qué así, diciendo que, explicando que pues podemos enseñar o predicar el evangelio con cualquier ropa. Al final de cuentas es la enseñanza, lo que está en las escrituras y en Ven, sígueme lo que importa. Y también queríamos hacer eso para que la gente no diga es que no tengo camisa blanca y corbata o cosas así, sino se puede predicar y la parte de compartir el podcast es importante para que otros también eh, lleguen al conocimiento de que existe y pues se puedan ayudar otra vez, como dijiste, ya que es una ayuda adicional para su propio estudio personal o familiar. Entonces, gracias a todos y pues si quieren darle seguir también en Spotify o en Apple Podcasts, de esa manera les llega la notificación inmediatamente después de que subimos el episodio. A veces se sube el episodio hoy y no hacemos la publicación hasta mañana, entonces si quieren tenerla de primera mano, eh, darle seguir en las aplicaciones o darle a, pues sí, me gusta y compartir también para que otros puedan tenerlas también. Excelente, gracias. Sí, y creo que si ustedes comparten, las personas que nos ven y nos escuchan, comparten las publicaciones, más personas van a saber de este pequeño proyecto, de este pequeño pasatiempo que tenemos con Maonri. Y pues recordarles que no es, la intención no es sustituir su estudio personal de las escrituras de Ven Sígueme, ni el estudio familiar de Ven Sígueme. Solo queremos brindarles un recurso adicional, como siempre lo hemos dicho, para que cada uno de ustedes pueda motivarse y pues de ahí también agarrar un par de cosas que nosotros platicamos, ¿verdad? Para sus clases, porque tengo muchos amigos y amigas que dan clases de escuela dominical, por ejemplo, y estos pequeños recursos les sirven para tener también una vista un poquito más general, eso apoyándolo 100% con el estudio que cada quien hace. Entonces, ¿te parece si, pues, como me la perdí la semana pasada, doy un pequeño resumen, ¿verdad? De lo que pasó y de lo que va a pasar hoy. Sí, dale. Ok, entonces, la semana pasada aprendimos un poquito de la historia de Moisés, de cómo él en su nacimiento, por miedo a que lo tuvieran que matar por algunas leyes que estaban siendo impartidas por Faraón, porque no quería que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, por decirlo así, siguiera creciendo, porque creían que se iba a hacer más fuerte que el mismísimo pueblo de Egipto. Entonces empezaron a pedirle a las personas que si naciera algún varón, pues que lo mataran, ¿verdad? Entonces, la mamá de Moisés decidió no matarlo porque era un hijo muy bonito y pues la historia se la saben, que lo dejó ir por un río, lo recogió una
una La esposa persona, de la Faraón. esposa de Faraón, y como estaba la hermana de Moisés viendo, la hermana de Moisés fue y con la esposa de Faraón y le dijo, mire, busquémosle a alguien que cuide al bebé, ¿verdad? Y la esposa de Faraón dijo, sí, está bien, y se lo dio a la hermana de Moisés, y la hermana de Moisés llevó a Moisés a su mamá, y le dijo, bueno, pues mamá, aquí está, cuídelo y le van a pagar, ¿verdad? Pero sabes que no tenía nombre todavía. No, en ese Bueno, no, entonces, no, no dice, no dice. es que Moisés se lo puso la esposa de Faraón, ¿no? Porque Después de venía que de se lo entre las llevaron de aguas. vuelta. Ajá. Ajá, O sea, correcto. hasta ese momento no se sabe cómo se llamaba. Mamá, aquí está mi hermanito. Pero entonces, también vimos de la semana pasada de cómo Moisés creció y me gusta cómo, a pesar de que Moisés fue muy imperfecto y cometió errores, y a mi punto de vista errores un tanto graves, supo enmendar el camino, supo arrepentirse hasta cierto punto, me gustaría decirlo así, enmendar el camino y volver a Dios, y después de eso ser un instrumento en las manos de Dios. Y pues también vimos de cómo intentó liberar al pueblo de Dios de la mano de Faraón porque los estaban como castigando y hostigando mucho. En ese entonces ya Aarón, su hermano, le estaba ayudando como portavoz porque también sabemos que Moisés era un poquito tardo en el habla, dice la escritura. Entonces, por lo mismo él se sentía inseguro, pero aprendió a confiar en el Señor y pues estaba tratando de liberar al pueblo de Israel del cautiverio. Habló con Faraón, él y Aarón hablaron con Faraón y no quiso, llevó a sacerdotes, personas Los así, ancianos. los ancianos, para tratar de convencer a Faraón de liberar al pueblo, y tampoco quiso Faraón. Y de hecho también llevó a un grupo de padres de las casas eh, para hablar con Faraón y Faraón no quiso. Entonces, hoy, en este momento, vamos a hablar un poquito de lo que ocurre después, de cómo el Señor trata de alguna manera ablandar el corazón de Faraón y Faraón no lo deja, no permite. Y es por eso que el resultado son 10 plagas bastante, algunas bastante curiosas y otras un tanto tristes y dolorosas, y también de cómo el Señor le pide al pueblo que recuerden el momento de su libertad, porque de manera simbólica y espiritual todos podemos ser libres del cautiverio gracias a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ese es como un pequeño resumen de lo que pasó y de lo que podemos ver hoy, pero no sé si vos querés agregar alguna otra cosa. ¿No? Estamos listos para irnos a las 10 plagas. No vamos a leer todos los versículos, vamos a dejarles que, pues que cada quien los lea en su casa si los quiere leer o deberían leerlos para poder tener un poco más de detalles, pero podemos empezar con las 10 plagas. Una parte importante que necesitamos aclarar es que Ajá, en algunos versículos se lee de que en la Biblia, de hecho en la Biblia, se leen algunos versículos en donde dice que Jehová iba a endurecer el corazón de Faraón, pero en la traducción de José Smith, por ejemplo, si vamos correcto. a la Biblia, vamos a ver, por ejemplo, Éxodo capítulo 7, que es el primer capítulo que toca estudiar esta semana, de hecho ni lo mencionamos, esta semana toca estudiar de Éxodo 7 al 13. El título de la lección es Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto. Ya nos fuimos mucho y ya ni habíamos dicho el título. Entonces, por ejemplo, solo un ejemplo voy a poner porque hay varios versículos durante toda la clase de hoy y todos esos capítulos que dicen que Jehová iba a endurecer el corazón de Faraón, pero en Éxodo capítulo 7 y versículo 3 es uno de ellos, dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Entonces, en el 3 donde dice, y yo, ese I, hablando Jehová, tiene una A chiquita. Si nos vamos al pie de página en la Biblia, dice la traducción del profeta José Smith, dice, y Faraón endurecerá su corazón, como te he dicho, y tú multiplicarás mis señales. Y cada uno de los versículos que leamos en la Biblia que diga, yo, Jehová, voy a endurecer el corazón de Faraón, cada uno de esos, más bien, gracias a la traducción moderna del profeta José, sabemos que lo que en realidad quería decir en la Biblia era
que Faraón iba a endurecer su propio corazón él solito, tal como muchas veces nosotros lo Lo hacemos. Y endurecemos. entonces estas 10 plagas que para ellos fueron literales, es una manera simbólica en la que nosotros podemos aplicarlo a nuestras propias vidas y saber que cuando cosas nos pasan, porque endurecimos nuestro corazón, somos nosotros mismos los que hemos decidido endurecerlo y no otra persona o Dios que nos ha endurecido el corazón. Entonces, ¿queremos ir a las plagas? Sí, sí, de una vez, pero lo mencionaste la semana pasada, pero también me llama mucho la atención de cómo Aarón y Moisés, cuando convierten su vara en serpientes y Faraón llama a los hechiceros y también los hechiceros las convierten en serpientes. Entonces, me recordé de eso por lo que estás diciendo, de que fue Faraón el que voluntariamente decidió endurecer su corazón. Él no quería. Y la escritura en la Biblia dice que el Señor endureció su corazón. Y entonces, eso, gracias a la traducción del profeta José Smith, y todos los que tienen la Biblia pueden ver la letra arriba de esas palabras que los va a llevar a la traducción de José Smith, podemos entender ese principio de una manera más clara, que Dios no nos va a endurecer nuestros corazones. Y así como ese caso, hay muchos casos en la Biblia en donde gracias a la traducción de José Smith, pequeños detalles se aclaran. Pero sí, las plagas me parece bastante interesante si empezamos de una vez. Sí, y también antes de las plagas, antes de empezar otra vez, ahorita que dijiste esto, me recordé. Tenemos que tener en mente, y es un detalle importante, que Faraón tenía sus hechiceros y sus magos, personas que podían imitar lo que Moisés estaba haciendo. Ellos tenían muchos dioses, los egipcios, y cada uno de los dioses y cada una de las plagas tenía un significado específico, que tal vez no vamos a hablar de todas ellas, no vamos a entrar en muchos detalles, pero que si alguien lo quiere estudiar por su cuenta, también es válido. Debería. Y este, el punto al que quería llegar es, vamos a ver cómo los magos y los hechiceros de Faraón nunca dieron una solución a las plagas que en este caso Jehová estaba mandando. Entonces, por ejemplo, cuando Moisés le mostró a Faraón que su vara se convertía en serpiente, los hechiceros también podían convertirla en serpiente, pero luego Ujú. Moisés la convertía de vuelta de serpiente a vara y los hechiceros ya no podían hacer eso. O sea, ellos ya no podían componer las cosas, por decirlo así. Y cada una de las 10 plagas, ellos podrían hasta cierto punto imitarlas, pero nunca pudieron arreglarlas, nunca fueron una solución, como si Faraón les hubiera dicho, oigan, Moisés y Aarón convirtieron el agua en sangre, por favor, compónganlo, conviértanla otra vez de sangre a agua. Los hechiceros no tenían el poder para poder hacer eso. Entonces, es una parte importante también para recordar durante todas las plagas. Entonces, la primera plaga, y eso lo podemos leer en Éxodo 7, versículos del 14 al 25 más o menos, fue Ajá. cuando llegan Moisés y Aarón al faraón y le piden, le dicen que Jehová necesita que libere a su pueblo para que le sirvan. Y de hecho esa es otra cosa también que siempre Jehová dijo, ve con faraón y dile que necesito que libere a mi pueblo para que me sirva. Ese para que me sirva es importante y va a ser importante durante un buen rato del Antiguo Testamento también. Entonces, Faraón se niega por su propia decisión y entonces Aarón extiende su vara y el agua de los ríos, los mares y los lagos se convierte en sangre y entonces todos los peces mueren. Y entonces hay algunos significados en cuanto a eso, pero una de las cosas que se quería demostrar con esta plaga o con esta cosa que Aarón hizo en ese momento era mostrarle a Faraón que el castigo que él había puesto antes de matar a todos los niños varones y de que como las comadronas no los mataron, entonces habían que echarlos al agua para que se los comieran los cocodrilos o qué sé yo. Entonces Dios le está demostrando a él que él tiene el poder para convertir el agua en sangre y que todos esos cocodrilos, peces y todo, él los puede matar si quiere. Entonces, esa era una forma de decirle, tú con tu voz, con tu boca, querías matar a todos los niños varones, yo te muestro que yo puedo matar a todos los que tú querías que mataran a los niños.
Entonces, el punto de todas las plagas era tratar de ablandar el corazón de Faraón, y la primera fue esta, el convertir el, el agua de todos los ríos, mares y lagos en sangre. Correcto. ¿Quieres pasar a la dos? Al grado de que el pueblo, como durante muchos días no pudieron usar el agua y muchas especies marinas murieron, tuvieron que cavar pozos nuevos, por decirlo así, Ujú. en donde podían obtener agua, pues, para tomar Y o se para usar. enfermaron. Y de hecho sí se enfermaron, ¿verdad? Mucha gente se enfermó. Entonces, Y, y sabes que es otra cosa importante, el río Nilo, uno de los que se convirtió en sangre, era parte importante del comercio y de todo ellos, entonces afectó tanto política como comercialmente, comercialmente y y salubremente, o sea, fue una cosa seria. Pero sí, Faraón no quiso. no ablandó su corazón con esa plaga. Y, y pues pienso en nosotros, en cómo a veces ablandamos nuestro corazón también y no hacemos caso a la primera. Ojalá y no tengamos que llegar a la 10ª nosotros también para ablandar nuestros corazones, pero esa primera pues Tuvo dura. fue muy tensa y que no ablandara el corazón o que Faraón no reconociera, quiere decir que él estaba de verdad muy cegado. Y bueno, a veces a nosotros nos puede pasar que no hacemos caso al primer regaño o al segundo regaño y después pagamos las consecuencias, ¿verdad? Pero la siguiente plaga está en el capítulo 8. Pasaron Entonces, 7 días. sí, 7 días Esta plaga después. duró 7 días. Eso también es importante mencionar. Quiere decir que a los 7 días el agua se limpió. No, quiere decir que a los 7 días Dios fue y mandó a Moisés y a Aarón nuevamente Ujú. a decirle, y de hecho era lo que te decía en el versículo 1 del capítulo 8, Ajá, y los que nos están escuchando y viendo, ya nos fuimos todo el capítulo 7. sí. Ya pasó el 7, ya vamos en el 8 ahora. En el 1 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, preséntate ante Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva otra vez. Y entonces viene lo que ibas a decir, la segunda plaga. Sí, me gustaría leerlo, el 2, versículo 2. Dice, y si no quieres dejarlo ir, he aquí, yo infestaré de ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa y en la cámara donde está tu cama y sobre tu cama y en las casas de tus siervos y en tu pueblo y en tus hornos y en tus artesas. Entonces, esa es la segunda plaga, la plaga de las ranas, ¿verdad? Entonces, eh, me gusta cómo en el versículo 5 dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón lo hizo y empezó a suceder. Las ranas empezaron a cubrir la tierra de Egipto y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, dice el versículo siguiente, ¿verdad? Sí, y no lo leímos en el anterior, también el 7:22 decía, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo, o sea, el agua en sangre. Y ahora Ajá. otra vez en el 7, capítulo 8, versículo 7. Entonces, ahora en el versículo 8, Faraón ya hace algo interesante que llama, ¿qué quieres decir algo? Lo No, digo yo. eso, dale. Entonces, en el versículo 8, Faraón llama a Moisés y a Aarón y les dice, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate decirme cuándo he de orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente se queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Entonces salieron. ¿Qué quieres decir algo? No, lo que Y estás, ahí donde vas. ya, para los que nos ven, no estamos leyendo todos los versículos en orden, pero sería importante que ustedes lo hagan en su casa, ¿verdad? Entonces, salieron y clamó Moisés a Jehová, e hizo Jehová conforme a las palabras de Moisés, y las ranas pues se murieron y se limpió, por decirlo así,
y las juntaron en un lugar y dice que pues olían mal, ¿verdad? Pero el 15 dice, pero al ver Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó tal como Jehová lo había dicho. Sí, Entonces, después de haber manifestado el poder y después de haber hecho el milagro de que la plaga pues cesara, Faraón volvió a endurecer su corazón. Y eso, pienso yo, se asemeja mucho a nosotros otra vez, porque a veces eh, nos arrepentimos, por decirlo así, de una manera eh, muy, entre comillas, nos arrepentimos entre comillas, con tal de recibir la recomendación para ir al templo y después me vuelvo a inactivar. ¿Sí? O recibo o hago la entrevista y todo para poder sellarme en el templo y después de que me sellé, ya me vuelvo a inactivar. O sea, muchas veces a nosotros nos ocurren cosas así, que hacemos las cosas y pareciera que no las hacemos como de corazón y el Señor conoce nuestros deseos y nuestro corazón. Entonces, yo quisiera invitar a los que nos ven y nos escuchan a que no seamos, me incluyo, como Faraón, que después de ver los milagros y después de ver cómo Dios de verdad nos ayuda, endurezcamos nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué pensás? sí. Y esa era una parte importante de mencionar y tal vez para poder pasar todas las plagas de un solo, porque si no nos vamos a ir aquí en unas 2, 3 horas. Cabal. Entonces, este patrón se repite durante las 10 plagas, durante las 9, 10 plagas, en que Jehová le dice a Moisés y a Aarón, de hecho, la siguiente plaga era de los mosquitos, piojos y pulgas. Después de que Faraón le dijo a Moisés, órale a Jehová y dile que nos quite la plaga de las ranas y yo voy a dejarlos ir. Después de que Faraón no cumple y se endurece su corazón, entonces Dios le dije otra vez, dile a Aarón que extienda su vara y empiezan a salir los mosquitos, los piojos y las pulgas. Y el patrón se vuelve a repetir. Los hechiceros hacen lo mismo y era lo que les decía hace un ratito. No es que los hechiceros venían y decían, quitemos las ranas. El agua que Aarón convirtió en sangre, regresémosla a hacer agua. Los mosquitos, piojos y pulgas, exterminémoslos. Ellos no podían hacer eso, porque su poder no era tan grande como el poder de Dios. Podían imitarlo o de alguna manera imitarlo. Pero básicamente solo estaban creando más problema. O sea, ya puso a Aarón las ranas, ¿y qué hacían ellos? Poner más ranas. Ya puso Aarón los mosquitos, piojos y pulgas, ¿y qué hicieron ellos? Poner más. Y entonces se repite el patrón. Faraón le dice, mira, por favor, que lo quiten. Ya que lo quitaron, entonces Faraón otra vez, no, mejor ya no. Y lo mismo con la siguiente plaga de los animales salvajes, con la pestilencia, con las úlceras y sarpullido, con el granizo de fuego y hielo, con la plaga de langostas y con los 3 días de oscuridad. El patrón se repitió en que el faraón decía, baja, ahora sí, pues. Y entonces Moisés iba a orarle a Jehová y le decía, ahora sí. Y faraón, cuando ya llegaba Moisés, bueno, ya estuvo, ahora libera al pueblo. No, y mejor ya no, ya no. Y así fue con cada una de las plagas. Y entonces, para que no nos vayamos de aquí en unas 2, 3 horas, entonces, ya después de todo este proceso de plaga tras plaga tras plaga, entonces el Señor decide que va a mandar una plaga que esa sí iba a ser la que iba a hacer que Faraón definitivamente ablandara su corazón o que dijera, bueno, pues ya ni modo, una de dos, porque a veces, como vos decías, a veces hasta nosotros hacemos lo mismo. No ablandamos nuestro corazón porque aprendimos la lección, sino que a veces decimos, pues ya ni modo, y entonces no nos arrepentimos o no hacemos las cosas porque de verdad queríamos hacerlas, sino solo porque si no las hago, pues me va a seguir yendo mal, ¿va? Entonces, no sé si querés mencionar algo más de estas otras plagas, algo específico, o Sí, queremos pasarnos de una vez a la 10ª. pues no es de las plagas específicamente, es del término de ablandar nuestro corazón, porque me estaba recordando de Nefi cuando su padre Ley le empezó a como decir de las cosas de que tenían que ir por las planchas, que Dios los había llamado para salir de esa tierra. Y recuerdo que Nefi
oró a Dios para saber si eso era cierto, si lo que su padre estaba diciendo era cierto. Y la escritura dice que cuando él clamó al Señor, que él le visitó y que enterneció su corazón, de modo que creyó todas las palabras. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para que nuestro corazón pueda ser enternecido o para que podamos ablandar nuestro corazón? Sin Necesi- necesidad de plagas. Sin necesidad de plagas, solo necesitamos tener el deseo de creer. Y si tenemos el deseo de creer y hacemos algo pequeño, damos un paso de fe, estoy seguro que todos los que nos ven y nos escuchan van a poder de alguna manera sentir cómo el Señor ablanda su corazón sin necesidad de tener que padecer cosas trágicas y que nos veamos obligados a ablandar nuestro corazón. Entonces me recordé eso de Nefi. Él decidió intentar averiguar si era cierto, oró y gracias a eso el Señor le visitó y su corazón fue ablandado. Entonces, hagamos lo mismo nosotros, tengamos el deseo de tener un corazón blando y demos pequeños pasos de fe como ir a la iglesia o leer las escrituras o quien quita y orar en las mañanas y orar en las noches, porque a veces se nos pasa, no sé, esas pequeñas cosas que junto con el deseo de querer tener el corazón blando en las cosas de Dios, van a permitir que eso suceda. Y me recordé de, ahorita que estabas hablando, en Alma 32, lo dice perfectamente, que si tenemos el deseo de creer, aunque diga, aunque no, dice, aunque no sea más que un deseo, dejad que ese deseo obre en vosotros. Y entonces, hablando de la semilla, si dejamos que obre en vosotros, si es una semilla buena, entonces va a crecer y va a dar fruto. El ser dóciles o aprender a escuchar y también ese era otro punto que quería mencionar. Muchas veces no queremos escuchar la palabra del profeta o de los líderes en la iglesia y nos endurecemos y nos entorpecemos y no es una palabra pesada porque las mismas escrituras la usan, nos entorpecemos al punto de que cerramos nuestro corazón, nos volvemos necios y no escuchamos y en vez de escuchar a nuestro Moisés, en este caso el presidente Nelson o nuestro obispo, nuestro presidente de hombres jóvenes de Quorum de Elder, nuestra presidenta Ciudad de Socorro, en vez de escuchar a nuestro Moisés, vamos y escuchamos a nuestro hechicero o a nuestro mago, que en vez de ayudarnos a resolver nuestro conflicto, nuestro problema, hace que nuestro problema se vuelva más grande. Y ese nuestro hechicero o nuestro mago podría ser uno de mis mejores amigos, a veces, podría Sí, ser mi pareja, si yo tengo una novia y mi novia no me ayuda a poder guardar los mandamientos de Dios, sino más bien a violar los mandamientos y cuando yo quiero hacer algo bien me dicen, no, hombre, no lo hagas, no va a pasar nada. Eso es uno de los magos o hechiceros que en vez de ayudarme a arreglar el problema, más bien me ayuda a agrandarlo, así como los hechiceros en el tiempo de Faraón, que en vez de quitar las ranas traían más ranas. ujú. Entonces, aprovechando, y esto debería ser atemporal la lección, pero este fin de semana hay conferencia general, entonces tenemos el chance de escuchar a nuestros Moiséses y muchos, entonces que podamos valorarlo, escuchar la voluntad que Dios tiene para nosotros por medio de ellos y no dejarnos llevar tanto por los magos o hechiceros que podrían estar en nuestras vidas, hablando en sentido figurado. Si tenemos magos o hechiceros, en vez de que ellos nos aumenten nuestros problemas, tratemos de traerlos nosotros a ellos a escuchar a nuestros Moiséses. Entonces, esa era otra parte también. Y al hacerlo, entonces vamos a mostrarle a Dios que queremos ablandar nuestro corazón y vamos a estar más listos y dispuestos sin necesidad de que vengan esas plagas o los problemas o los desafíos que muchas veces vienen porque nosotros mismos nos los hemos ganado o buscado. Sí, y lo importante que es que compartamos también esos mensajes a las personas, a nuestros amigos y vecinos que no son miembros de la iglesia, que de alguna manera son creyentes de Dios,
pero que no son miembros de la iglesia, porque esos mensajes al final de cuentas son para todo el mundo, ¿va? Es el profeta el que le está hablando a todo el mundo y vale la pena que los compartamos en Facebook, es bien fácil solo darle compartiría o Ya. enviar a. Entonces, sí, la última plaga es, creo que como decías, la más pesada Pues fue la que y logró que Faraón al final dejara ir al se pueblo. diera. Pero en el capítulo 11 el Señor habla con Moisés y le dice, bueno, Moisés, como no quiere, voy a mandar una plaga, esta, todo primogénito va a morir desde el de Faraón hasta todo parejo. Entonces, Moisés intenta ir a hablar con Faraón en el capítulo 11 y Ujú. Faraón no le da ni chance de hablar prácticamente, o sea, eh, em, bueno, pues Moisés intenta hablar y Faraón de alguna manera lo saca y dice en el versículo 8, sal tú y todo tu pueblo que te sigue y después de esto yo saldré y salió muy enojado de la presencia de Faraón, dice. Y ¿Qué capítulo Jehová estás? en 12. el 11, estoy en el 8, 11, porque en los primeros versículos es donde el Señor Jehová habla con Moisés y le explica la plaga de Éxodo que, capítulo 11, ajá, Éxodo capítulo 11, versículo 8. ajá. Seguro. Sí, estoy en el 8. Cuando, cuando sale de ahí Moisés, molesto, enojado de la presencia de Faraón, Ah, ya me y encontré. en el versículo 9 Jehová le dice a Moisés, Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, mas Jehová, dice ahí, había endurecido el corazón de Faraón y este no dejó salir a los hijos de Israel fuera de su país. Entonces, esa última vez eh, fue en la que Moisés va con Faraón y le dice, y Faraón no deja, ya, no cede. Es entonces cuando en el capítulo 12 se instituye la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, se explica lo de los corderos, de cómo iba a ser de alguna manera el procedimiento para que los primogénitos de las personas que creyeran en Dios se salvaran. Y es ahí en el capítulo 12 donde se cumple la plaga de, de la muerte de todos los primogénitos, ¿verdad? Pero en el capítulo 11 es donde Moisés va a Faraón y le explica, viene la plaga Sí, y Faraón no quiere, sí. ¿ya? Y Entonces, entonces ajá, después que se va Moisés, viene Jehová y le explica y le da instrucciones muy detalladas y puntuales de cómo debe ser, eh, lo, cómo es que va a pasar esta plaga en que los primogénitos van a ser eh, muertos, ¿verdad? Entonces, en los primeros versículos en casi la mitad de este capítulo 12 de Éxodo, Jehová le está explicando a Moisés cómo va a ser ujú, y, y pues le dice, el 10 de este mes, y le dice, cada familia va a tomar un cordero por familia. Si la familia es muy pequeña, entonces se van a juntar dos familias juntas y ese cordero en el versículo 4 dice que van a juntarse con otros y en el 5 dice, en el el 5 cordero será sin defecto, macho de un macho, año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y esa noche, ese día, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego con su cabeza, sus piernas y sus entrañas. Y ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quede hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies y vuestro báculo en la mano. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová, pues yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios contra todos los dioses de Egipto
yo Jehová. Y entonces le explica que la sangre en los ¿Cuál era el postes propósito? y en los dinteles iba a ser la señal para que dijera, ok, aquí hay una familia del pueblo de Israel que adentro está comiéndose la carne asada, pan sin levadura y verduras, ¿qué decía? Amargas. Amargas, y lo que no se acabó, ya lo metimos al fuego y se quemó. O sea, el tener esta sangre aquí significa que hemos hecho todo tal y como él lo había dicho. Y entonces dice el 13, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, en los versículos más adelante, le explica otras cosas más Jehová a Moisés, y más adelante entonces le dice, ahora ve y dile a todos los israelitas. Entonces se va Moisés y les repite todas las instrucciones tal y como Jehová se las dijo. Los israelitas hacen eso y entonces llega la noche, cuando empieza a pasar el ángel destructor del que habla también Doctrina y Convenios 89, y en donde iba el ángel y no miraba la sangre en los postes y en los dinteles, el primogénito de esa casa moría. Ahí murió el primogénito de Faraón y murieron, dice que murieron, vamos a ver si me recuerdo, no dice un número, pero dice que También el fueron primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de animales en el 29, donde hirió al primogénito de Faraón. todos, y como decía arriba, incluso hasta las bestias, no solo de los humanos, sino los primogénitos de todos los animales. Y entonces, eh, durante este momento, en esa misma noche, estoy en el versículo 30 de Éxodo 12, dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese algún muerto. Y es importante mencionar que las plagas, las 10 plagas, únicamente estaban afectando a los egipcios. Por ejemplo, los israelitas, bueno, no hay un lugar donde diga, pero yo esperaría que todos los israelitas en este momento le hicieron caso a Moisés y todos pusieron la sangre, se comieron el cordero, el cordero puro y todo eso. Y entonces los hebreos o los israelitas, los descendientes de Israel, no fueron afectados con esta plaga, pero sin embargo con los egipcios dice que no había casa donde no hubiese algún muerto. Y entonces esa misma noche, versículo 31, el faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id, y aquí viene lo que siempre estuvo diciendo Jehová, ¿cuál era la instrucción? E id, servid a Jehová como habéis dicho. Y no solo le dijo, váyanse, les dijo, llévense todas las vacas y esto y el otro. Y de hecho, durante una de las plagas, no me recuerdo exactamente cuál fue ahorita, el, el faraón le dice a Moisés, una de las otras 9, no recuerdo cuál, el faraón le dice a Moisés, váyanse pues, pero solo los hombres. Y entonces Ujú. Moisés dice, no, nos vamos a ir y nos vamos a llevar a todos. Y entonces siguieron las plagas, no me recuerdo cuál era y ya no lo mencionamos. Pero entonces ahorita aquí el faraón le dice, vaya, ya váyanse pues, Llévense llévense todo, hombres, mujeres, vacas, vacas, corderos. ganado, corderos, plata, oro, qué sé yo, todo lo que tenían. Porque en el 33 dice, y los egipcios apremiaban al pueblo, o sea, le estaban diciendo, váyanse, ya estuvo, dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos moriremos. Y entonces hasta este punto, yo no sé cuán arrepentido el faraón estaba. Como dije antes, no sé si él dijo, bueno, este es el poder de Dios. Bueno, sí sabemos que en este momento no estaba arrepentido. Ujú. De que él no dijo, este sí es el poder de Dios y entonces lo tengo que hacer, sino que él simplemente estaba diciendo, no, hombre, ya váyanse, ya para qué mucho problema nos han traído. Y como dije, sí sabemos que no estaba arrepentido porque después pues los siguieron, ¿no? Los Los ejércitos querían y matar. trataron de matarlos y todo. Entonces ellos simplemente los estaban sacando de ahí porque en ese preciso momento estaban viendo todo El pues clamor. el montón de gente muerta, ¿verdad? Que no había ni siquiera una casa, dice,
en que no hubiera algún muerto, porque obviamente en cada casa había más de algún primogénito, ¿verdad? Entonces, eh, en en el manual nos invita a pensar en cuanto a la Pascua judía, en cuanto a qué significa o qué simboliza cada una de estas cosas que de estas instrucciones que Jehová le dio a Moisés. Y pues el Cordero puro, podríamos decir que esa semejanza de Jesucristo, la muerte de los primogénitos también, Jesucristo era el Simboliza a primogénito del Padre, Jesucristo. y el derramamiento de sangre por nuestros pecados, y que la sangre de Cristo en los postes y los dinteles protegería estas casas. Bueno, la sangre del Cordero protegería las casas, pero simboliza que la sangre de Cristo que Él derramó nos puede proteger a nosotros también, si seguimos las instrucciones tal y como están en las escrituras o las palabras de los profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y yo estaba pensando en el mismo hecho de la muerte o el sacrificio del cordero, ¿verdad? Para los israelitas, que al final de cuentas representó también la libertad del pueblo, como la muerte de Jesucristo y su expiación representa para nosotros la libertad del cautiverio espiritual y de las cargas del pecado, ¿verdad? Y de alguna manera la libertad para poder volver a nuestro Padre, a Dios. Entonces, esa también es otra de las simbologías que yo puedo pensar. Y sí, a mí me llama mucho la atención el versículo. 11. No, 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 no. Porque en el versículo 28, porque lo dijiste y dice, y los hijos de Israel, estamos Éxodo 12, versículo 28, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Pero me llama mucho la atención, como dice, hicieron puntualmente. Puntualmente. Entonces, yo estoy seguro que si alguna familia del pueblo de Israel no lo hubiera hecho de la manera puntual, también con ellos hubiera habido muerte. También con ellos hubiera pasado el ángel destructor y hubiera matado al primogénito. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros como miembros de la iglesia hacer las cosas a nuestra manera cuando el Señor nos pide que hagamos las cosas de una manera muy puntual, ¿verdad? No vamos a morir, no vamos a perder algún hijo o algo así, pero de seguro perdemos bendiciones y experiencias espirituales que nos pueden acercar a Dios, ¿verdad? Entonces, eh, a lo mejor no tiene el mismo impacto doloroso, pero el perdernos o privarnos nosotros mismos de experiencias espirituales con el Señor, hasta cierto punto pienso yo, estancan nuestro progreso. Entonces, está bien vivir el Evangelio y esforzarnos por vivirlo bien, pero cuando nosotros queremos guardar los mandamientos o acomodarlos a nuestro antojo, por decirlo así, no estamos siendo como el pueblo de Israel, haciendo las cosas de la manera puntual. Y repito, si el pueblo no lo hubiera hecho de la manera puntual, es segurísimo que el ángel hubiera pasado dando mortandad en esas casas también, por más creyentes y del pueblo de Israel con linaje sanguíneo directo que tuvieran, si no lo hubieran hecho de la manera puntual, no se hubieran salvado, no se hubiera salvado su primogénito. Entonces, es para meditarlo entre todos nosotros de qué tan puntual estamos eh, cumpliendo con las cosas que Dios nos pide. Y pues no quiero que digan, este Joel es como muy machetero y solo tirando duro, no. Lo importante, Es que hay cosas que sí se tienen que cumplir de manera puntual. Por ejemplo, el diezmo. ujú, Ahí no hay, es que me esforcé. El diezmo es el 10% y punto. Y si querés las bendiciones que vienen de pagar el diezmo, tienes que pagar el 10%. Hay otros mandamientos que sí vale el esfuerzo, por decirlo así, pero hay unos como estos que ellos recibieron en ese momento que se cumplen como es o no se está cumpliendo. exacto, y es a lo que iba a llegar, o sea, no quiere Te lo decir, quité. sí, sí, no quiere decir de que nosotros tenemos que ser como bien rectos y así hacia Dios.
porque el Evangelio de Jesucristo nos permite a nosotros crecer en base a las experiencias y en base a nuestros errores, ¿verdad? Y en muchos de los mandamientos, sí, el esfuerzo vale y vale mucho, pero es mucho mejor si lo hacemos de la manera más puntual posible, pues. Entonces, yo soy alguien que, por ejemplo, tengo mucho que cambiar, mucho que mejorar para hacer las cosas de la manera más puntual posible, ¿verdad? Y para los que están como yo, déjenme decirles que el Señor nos ama igual y Él desea que nuestro potencial salga y que lo explotemos, ¿verdad? Entonces nunca nos sintamos menos o sintamos que ya no podemos porque fallamos en algún mandamiento, porque para eso es la sangre de Cristo, para liberarnos de esas cargas y salir adelante y seguir adelante y progresar día a día, paso a paso y así de esa manera pues acercarnos a Dios y a lo que Dios espera de nosotros en realidad. Entonces, no sé si vos querés tal vez aclararlo un poquito mejor lo que yo dije o algo así. No, ahí está. Pero sí, yo sí creo que hay mandamientos que sí se deben cumplir de manera puntual. Como decía, un ejemplo, el diezmo. Y hay otros que el esfuerzo diario vale mucho. Y pues sí, yo sé que si te cuesta pagar el diezmo, esforzarte está bien a la vista de Dios, pero cuando el mandamiento dice que el diezmo es el 10%, si yo solo estoy dando el 5, entonces no lo estoy haciendo de manera puntual. Y si yo solo estoy dando el 9, no lo estoy dando de manera puntual. Y tampoco Dios quiere el 11 o el 20%, Él quiere el 10. Y si, y me pongo a pensar qué tan no puntual lo estoy cumpliendo si yo quiero dar más, si yo quiero dar el 15% de mi diezmo. Él no quiere que dé el 15%, él quiere el 10%. El otro 5 lo puedo dar de ofrendas de ayuno si yo quiero, Es como pero que si el Dios pueblo, quiere. Ajá. es como que si el pueblo de Israel pintara todas las columnas y todos los marcos Ima- de las puertas, lo Imagínate que pintaran hubiera, todo, ¿ah? imagínate que hubieran dicho, no, tengo que proteger toda mi casa y hubieran echado sangre todo alrededor. No es eso lo que el Señor quiere. Él quería los postes y los dinteles. Y por ejemplo, con el diezmo, 10%, no necesita el 15 ni el 20, tampoco quiere el 8 o el 5, quiere el 10. Entonces hay mandamientos que yo creo que sí se tienen que Puntuales. cumplir de manera puntual. Ahora, en el versículo 11 de ahí mismo de Éxodo 12, eh, otra instrucción puntual que dijo fue, a la hora de comer el cordero, habréis de comerlo ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies y vuestro báculo Ujú. en la mano, y lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué? Porque Jehová, él probablemente ya sabía que Faraón los iba a dejar ir. Y si yo no estaba ceñido de mis lomos, o si no estaba comiendo con zapatos, o no tenía mi báculo en la mano, y venían ya sacándonos y nos decían, váyanse de aquí, y si no, pues nos mataban. Si yo no hubiera estado listo en ese momento, tal vez me quedo, siento yo. Entonces, la importancia también de estar preparados eh, siempre con nuestros lomos ceñidos, pues todos conocemos probablemente la parábola de la armadura. eh, entonces, nuestros lomos ceñidos, con nuestros pies calzados y nuestro báculo en la mano, a mí me da la impresión de que el Señor quiere que siempre estemos listos, que si bien va a venir ahorita, Él me quiere dar una bendición, pero si yo no estoy listo para cumplir con el mandamiento que Él me quiere dar, entonces perdí y pues se lo va a dar a otro que esté más preparado que yo, siento yo. Entonces, esa parte también era importante. No me imagino a algún israelita que no hubiera estado listo o que no hubiera comido rápido, porque esa misma noche fue que Faraón le dijo a Moisés, váyanse pues, y era de irse de un solo, porque como sabemos, después los empezaron a seguir los guardias y todo eso. Y si no hubieran salido de un solo, muy probablemente otra vez Faraón pues ya se había arrepentido, pero hubiera logrado mantenerlos todavía en cautiverio. Entonces, no sé si Sí, es cierto. querés decir algo más antes de pasar al otro punto y poner el video o nos pasamos. Yo digo que podemos pasar al otro punto. Las personas que nos están viendo tienen que saber que en la página de Ven Sígueme hay un video está disponible para que todos lo podamos ver. Dura 5 minutos y sería bueno, por ejemplo, en una noche de hogar ponérselo a sus hijos, ¿verdad? Verlo con su familia y pues hablar un poquito de cómo debemos de esforzarnos por recordar al Señor y su sacrificio.
Sí, entonces una de las instrucciones que Jehová le dio a Moisés es que ellos recordaran anualmente ese día de la Pascua, o sea, el día en que él les mandó comer el cordero, el pan sin levadura y todo eso, y al mismo tiempo el día en que fueron liberados del cautiverio de los egipcios. Entonces ahorita yo voy a poner un video, ya lo tengo aquí listo, que habla acerca de la Santa Cena y vamos a escucharlo y a verlo. En aquella última cena, preparada en forma especial, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus apóstoles, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Haced esto en memoria de mí. Con aquel acontecimiento que tuvo lugar en la víspera de Getsemaní y del Gólgota, los hijos de la promesa han estado bajo convenio de recordar el sacrificio de Cristo en esta forma, más perfecta, más santa y personal. Con un vasito de agua, recordamos el derramamiento de la sangre de Cristo y el sufrimiento espiritual, la angustia que comenzó en el jardín de Getsemaní. Quedaos aquí y velad conmigo. Sería la contribución suprema a un plan concebido antes de la fundación del mundo para la felicidad de todo hombre, mujer y niño que viviera en él. La hora del sacrificio expiatorio había llegado. El Hijo de Dios, su unigénito en la carne, se convertiría en el Salvador del mundo. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieras. El sufrimiento espiritual del Salvador y el derramamiento de su sangre, que Él ofreció en forma amorosa y voluntariamente, Cristo sufrió por los pecados, sufrimientos, dolores de toda la humanidad, dando la remisión de nuestros pecados, a condición de que obedezcamos los principios y ordenanzas del Evangelio que Él enseñó. Con el pan, siempre partido, bendecido y ofrecido primero, recordamos su cuerpo herido y su corazón quebrantado. El sufrimiento del Salvador garantiza que por medio de su misericordia y gracia, todo miembro de la familia humana quedará libre de la muerte y será resucitado triunfalmente de la tumba. Esa es la razón por la que recibimos esa ordenanza particular con todo su simbolismo, más regularmente y con frecuencia que ninguna otra en nuestra vida. Se presenta en lo que se conoce como la más sagrada, la más santa de todas las reuniones de la Iglesia. Debe ser un momento importante, reverente, de reflexión, que promueva sentimientos e impresiones espirituales.
en el lenguaje sencillo y hermoso de las oraciones sacramentales que esos jóvenes ofrecen, la palabra principal que escuchamos parecería ser recordarle. Si recordar es lo más importante que debemos hacer, ¿en qué debemos pensar cuando se nos ofrecen esos sencillos y preciosos emblemas? Y haréis esto, y será un testimonio al Padre de que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. El final del video, para los que solo nos están escuchando, tenía la pregunta: ¿qué hará usted para recordarle? Entonces, la Santa Cena, en aquel tiempo, la Pascua, el Señor le pidió a Moisés que le enseñara a los israelitas a recordar su liberación cada año. Ahora tenemos el privilegio y la bendición de poder recordar nuestra liberación que ocurre a través de Jesucristo por medio de la expiación, y la recordamos y la renovamos por medio de la Santa Cena. Tenemos la bendición de hacerlo cada semana. Y nosotros deberíamos de sentirnos agradecidos de que sea así, y de que no tengamos que esperar un año para poder renovar esos convenios que hemos hecho con el Señor. Entonces, personalmente, ah, yo quiero testificar de que yo sé que la Santa Cena es importante, y nos puede ayudar a recordarnos la liberación que en algún momento, porque hemos sido pecadores, la liberación que hemos tenido, y la liberación que podemos seguir teniendo, y el privilegio y la gracia del Señor Jesucristo que nos permite poder regresar a la presencia de Dios. Es una bendición que pues no en todos lados la pueden tener, ¿va? Entonces, que podamos ser más dóciles, más enseñables, más como niños, dice Mosía, que estemos dispuestos a someternos a cuanto el Señor esté dispuesto a poner sobre nosotros, tal como un niño se somete a su padre, y así de esa manera, escuchando a nuestros Moiséses modernos en forma figurada, y no tanto a los magos o hechiceros que están en nuestras vidas, entonces podemos llevar a cabo esa liberación y la semana pasada yo decía, liberarnos de las cadenas, que pueden ser muchas. Yo decía, las cadenas pueden ser la televisión, las cadenas pueden ser mucho trabajo, que siempre queremos estar trabajando, el dinero, los vicios. Esas son cadenas de las cuales podemos liberarnos gracias a la expiación de Jesucristo, y podemos recordarlo y renovarlo cada semana gracias a la Santa Cena. Pues apoyo todo lo que decís, y solo quisiera agregar yo también el hecho de que debemos de ser atentos para escuchar al Señor y hacer las cosas que Él nos pide de la manera más como rápida, por decirlo así, para no tener que pagar las consecuencias. No seamos como Faraón, que después de 10 plagas se dio cuenta que en serio ya había perdido mucho, hasta a su primogénito, y aún así de mala gana, pues dice que decide dejar en libertad al pueblo, ¿verdad? Que no seamos nosotros tan tardos en hacer las cosas, hombre, porque al final de cuentas siempre el que va a salir perdiendo es uno mismo. Hemos escuchado muchas veces que necesitamos poner nuestro hombro a la lid y ayudar en la obra del Señor, pero la obra del Señor no se va a detener si yo no estoy ahí. La obra del Señor va a seguir avanzando conmigo o sin mí, pero el que pierde por no participar en esta gran obra soy yo. Entonces, no seamos como Faraón en ese sentido, y
y no perdamos nosotros las bendiciones que el Señor puede darnos por querer seguir con nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres. El Evangelio de Jesucristo nos ayuda a mejorar y a ser mejor persona, mejor ciudadano, mejor ser humano, ¿verdad? Y, y pues que podamos también aprender de Moisés que a pesar de sus imperfecciones y debilidades, sus pecados, decidió acercarse al Señor y ser un instrumento en las manos del Señor para liberar al pueblo. Y como vos decías, que recordemos siempre que Jesucristo es el centro de todo. Y, y así, por más grande que sea el profeta del que estemos hablando, todo, el centro de todo siempre va a ser Jesucristo, porque Él es el único que, gracias a su sacrificio, nos puede brindar la libertad espiritual y, y la ayuda física y emocional que necesitamos, ¿verdad? Para sobresalir de nuestras pruebas. Entonces, eso sería lo último que yo quisiera compartir también. Y recordar, decía el video, recordar, recordar, recordar. Y el título de la lección era tener memoria de este día. Y cuando las dificultades o las plagas vengan, recordar, recordar que somos hijos de Dios, como Moisés lo recordó todo el tiempo, recordar las cosas que ya hemos pasado, las bendiciones que Dios nos ha dado, y esas cosas nos van a ayudar a poder sobresalir y vencer cualquier tipo de plaga, de tentación o dificultad que tengamos en nuestra vida. Entonces, Sí, hay una frase que me hiciste recordar con tanto recordar, 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 que, que dice de que cuando nos arrepentimos, el Señor perdona nuestros pecados y Él no los recuerda más. Pero nosotros sí los seguimos recordando y recordamos lo que pasamos, el sufrimiento, y también recordamos como la paz y la tranquilidad que vienen cuando nos arrepentimos. Entonces, a veces es bueno recordar todos esos momentos duros y difíciles y la manera en la que el Señor nos ayudó para salir adelante y seguir echándole ganas. Entonces, no tenemos que sentirnos avergonzados por nuestros errores. Es más, esos mismos errores podrían servirnos de motivación y de experiencia para no volverlos a cometer y progresar, ¿verdad? Entonces, recordar, recordar y recordar. sí. Gracias a todos por escucharnos y vernos nuevamente. Los esperamos la próxima semana con Éxodo del 14 al 17. Se está poniendo interesante todo esto. Y que podamos escuchar o ver la conferencia general, la mayoría de sesiones o discursos posibles. Y si te dormiste en una, pues después tienes chance de leerla o de verla otra vez. No la dejes solo así a medias. Nosotros sabemos que estas cosas son verdaderas y se los compartimos y lo dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.